Buenas tardes, hermanos y hermanas, como dijo mi hermano, y también a los que hoy nos están visitando. Esperando que Dios les dé un poco de entendimiento también a los que nos escuchan por el teléfono. Acuérdense que es importante entender que uno nada más es maestro de la Biblia. Uno puede enseñar. Si tú me haces una pregunta, yo puedo ayudarte a encontrar una respuesta en la Biblia. Pero el maestro divino es Cristo. Solamente Él es el único que puede abrir entendimientos. Solamente Él. Lo voy a explicar, ya lo sabemos, pero hay que explicarlo todo el tiempo. Cuando Cristo vino, Él estaba lleno del entendimiento de su Padre. Sabía toda la verdad, sabía todo lo que era su Padre. Lo que Él decía era porque el Padre le decía que dijera. Esa fue una de las razones por las cuales lo crucificaron a Jesucristo, porque la carne es envidiosa, la carne no quiere a Dios. El hombre carnal no entiende las cosas que son de Dios, el hombre carnal se le hace absurdo las cosas de Dios, no las puede comprender. Y cuando Cristo vino, Él mismo dijo, el mundo, ¿verdad? El mundo me aborreció a mí, y los van a aborrecer también a ustedes, pero confiad, yo he vencido el mundo. Entonces, cuando Cristo vino, les hablaba a la gente en parábolas. Y la gente, o el hombre carnal, es muy flojo, no quiere razonar las parábolas. Hay tantas parábolas que Cristo nos habla sobre referencia a lo que iba a ser el reino de Dios, o lo que iba a ser espiritual. Pero el hombre carnal no quiere meditar en esas parábolas. Porque todas las parábolas, aunque Él las enseñaba físicamente, se refieren a espiritualmente. La parábola del hijo pródigo, la parábola de los talentos, la parábola del joyero, la parábola de las tres masas, la parábola del mayordomo infiel. Todas esas parábolas tienen que ver con lo espiritual. Y Dios les hablaba en parábolas porque miraban y no entendían, oyendo tampoco oían. Y le dicen los apóstoles, ¿por qué les hablas en parábolas? Y Cristo dice a ustedes van a entender los secretos del reino de Dios, pero a ellos no. ¿Y por qué no? Porque lo dice claramente, tienen ojos, son seres humanos como nosotros. Tienen ojos, pero no ven. Yo no sé por qué todos no vemos las cosas como se deben de ver. Todo el mundo necesita a Dios, todo el mundo necesita cambiar, todo el mundo necesita arrepentirse, pero ellos no ven las cosas así. Tienen ojos, no ven, tienen oídos y no oyen, o sea, no obedecen. Y su mente ya se engrosajó. Su mente se llenó de un tipo de altivez, donde ellos creen que ellos se pueden salvar solos. O ellos creen que quieren un Dios a su conveniencia. Un Dios que pueden hacer todo lo que ellos quieran hacer, vivir como ellos quieran, y el día que se salven, que ese Dios que en ellos creen, pues se los lleve al cielo. No van a decir, llévame al infierno, claro que no. Pues ese Dios no existe. Es un Dios de imaginación. Es un Dios creado por cada ser humano. Pero el Dios verdadero te dice que no hay salvación en ningún otro más que en Cristo Jesús. Y solamente Cristo Jesús es el que les da ¿qué? El entendimiento. Así es que yo nomás estudio la palabra y dejemos que Dios sea el que dé entendimiento de su palabra. Y estamos estudiando precisamente esto de Efesios 2, 20 y 21. Lo voy a leer los dos juntos. En Efesios 2, 20 y 21... estamos hablando sobre el tema de la fundación, porque estamos estudiando todo el libro de Efesios. Y voy en este capítulo y en estos versículos. En Efesios capítulo 2, y el 20 y el 21 van juntos. Ya terminamos el 20, pero quiero leer otra vez el 20. Aquí estoy. Efesios 2, 20 y 21. ¿Sale? Vamos a ver qué dice otra vez ahí. Efesios. Voy a leerlo. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así es que ahí estamos viendo cómo, ya terminé el versículo 20, cómo la fundación de Cristo, también los apóstoles parte de la fundación, los profetas del Viejo Testamento, todos ellos
fueron parte de la fundación, pero fue provocada precisamente por esa roca que es Cristo. Cristo mismo fue el que trajo todo esto, o Dios enseñó desde el principio de la creación que su Hijo iba a venir a edificar, a ayudar y a coordinar y a crecer, porque dice la Biblia, en quien todo el edificio, ahora el edificio somos nosotros, ya no es un edificio físico como en el Viejo Testamento. No está hablando, el hombre carnal aquí va a pensar que es un edificio de ladrillos o vamos a hacer no, está hablando de el cuerpo, la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, ¿no? Entonces de eso estamos hablando, de cómo la iglesia debe de ser edificada, ¿verdad?, sobre los apóstoles y Cristo la principal piedra. Bueno, como digo, el edificio debe de ir creciendo, bien coordinado, pero el domingo les comentaba yo que fue una de las preguntas, dice, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿No? Entonces, no hay otro propósito más claro de dejar de vivir en la carne, para empezar. Y ya Dios te va dando más entendimiento. Pero si no dejamos de vivir en la carne, pues no hay visión. Porque, ¿cómo podemos trabajar con niños? A ver, tú ponte a hacer una obra con puros niños. No vas a hacer nada. El niño se va a ir para acá, se van a ir para allá. Y mientras la iglesia sea niña o inmadura, pues no se puede trabajar. Pero ¿por qué no se puede trabajar? ¿Qué es un niño? Bueno, podemos leerlo en 1 Corintios capítulo 3, cómo el apóstol Pablo nos explica qué se refiere cuando un niño en Cristo, un recién nacido, uno que apenas empieza a gatear, ¿no? En 1 Corintios capítulo 3, del 1 al 3, dice así: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, ¿verdad? Como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensión, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Si yo, por ejemplo, en mí todavía tengo celos, contienda, todavía tengo envidias y ando haciendo cosas de la carne, es imposible que yo pueda consumir la vianda. La vianda es algo más profundo, es algo más rico, es algo wow, o sea, estás viendo ya las cosas ricas de Dios, estás acercándote más al trono de gloria, pero mientras yo esté en la carne, pues no puedo ver todavía esas cosas. Puedo leer la Biblia toda vez que yo quiera, para arriba y para abajo, pero todavía no comprendo esa vianda. Esa vianda es algo más profundo de la palabra de Dios, no las puedes saborear. Y todavía la leche es algo, es lo básico. Y el que toma leche es inexperto en el discernimiento del bien y del mal, todavía es niño. Entonces Pablo se encuentra con este problema en Corintios, diciéndoles, hermanos, yo a ustedes no les puedo hablar como personas maduras, como personas que ya deben de entender qué significa edificar el cuerpo, ser santos, ser el templo de Dios, ser edificados. Todavía no puedo hablarles como esa etapa. ¿Por qué? Porque yo miro que entre ustedes, y saben lo que había aquí había un problema. Se estaban dividiendo, unos decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Lucas, y se estaba dividiendo ahí la congregación en Corintios. Por eso Pablo exhorta, dice, estas personas todavía son inmaduras, todavía no entienden que Jesucristo es uno, y Cristo ama la unidad. Él no ama la división viene del hombre carnal, ¿no? Entonces, todo el edificio bien coordinado en quien todos los miembros van creciendo juntos en el cuerpo. O sea, tener visión para mí es matar este cuerpo natural, crucificar este cuerpo natural, dejar de hacer lo que es incorrecto, es tener visión. ¿Por qué? Porque Dios me está llamando. Dios me está llamando adelante. Por ejemplo, no puse escritura, pero podemos leer escritura. Aquí vemos un hombre con visión. En Filipenses capítulo 3, versículos del 3 en adelante. Vamos a ver qué dice Pablo, ¿verdad? En Filipenses 3. Si esta escritura la hubiera puesto el domingo, también hubiera estado muy buena, porque aquí Pablo nos enseña que es el, pues ahora sí que el futuro o tener visión. Filipenses capítulo 3, versículo 3 dice así. Ahí te va. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, no gloriando, dice, los que en espíritu servimos a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aquí podemos usar como Pablo en Filipenses da
pues expresa algo interesante sobre los hermanos de Filipenses, porque dice nosotros, no dice yo, está hablando de toda la iglesia. Nosotros somos la circuncisión. La historia de la circuncisión es muy, muy interesante, cómo Dios le dio esa señal a Abraham, la circuncisión, de cortar el miembro viril. Era una señal para el pueblo de Israel. Si tú querías ser judío, tenías que ser circuncidado. Pero cuando vino Cristo, esos de la circuncisión nomás no entendieron nada. Cristo les dijo incircuncisos de corazón. Sí, estaban circuncidados, la marca en el cuerpo, pero ¿de qué les servía? Si no aceptaban a Cristo, no lo aceptaron, lo ignoraron, lo crucificaron. Se gloriaban en la carne ellos. Nosotros somos la circuncisión, nosotros somos los meros hijos de Dios. Pero ¿qué les dijo Cristo en Juan 8:44? Ustedes son hijos de su padre, el diablo, les dijo. O sea que aquí Pablo está diciendo, nosotros somos los verdaderos de la circuncisión. Y te dice, ¿por qué? Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo. Esta circuncisión ahora es la espiritual. Esta circuncisión, Pablo nos enseña que empezó en el bautizo. Cuando un creyente se bautiza, ahí empezamos a cortar al hombre carnal de aquí adentro. Ahí se empieza en el bautizo, ¿verdad? Y no se puede decir, pues este ya lleva 20 años, este ya lleva 30 años, este lleva 2 años. Solamente Dios sabe quién verdaderamente está echando fuera ese animal. ¿Quién verdaderamente lucha por cortar al hombre carnal de aquí de la mente? Entonces, la circuncisión de Cristo empieza en el bautismo, en nuestra mente, y está la escritura, si la quieren apuntar, Colosenses 2, del 9 hasta el 12. Ahí dice la circuncisión en el bautizo. Bueno, entonces, hermanos, dice, no teniendo confianza en la carne. ¿Ok? Observa cómo Pablo dice, yo no confío en la carne, o sea, no confío en la sabiduría de los hombres, no confío en la inteligencia de los sabios, es más, ni él confía ni en él mismo. Cuando se trata de salvación, cuando se trata de adoración, cuando se trata del plan de la vida diaria y del gobierno, no confío ni en mí mismo. ¿Sí? Porque yo tengo un enemigo muy grande, es mi mismo mente. Dice Jeremías, perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Por eso cuando me dicen que están viendo, me dice una persona, es que vi un monstruo, o vi un diablo, o vi un fantasma, ¿verdad? Que quién sabe qué vio. Le digo, pues es que es tu mente, hermano. Tu mente se crea todas estas cosas en la mente. A mí cuando me dicen que están oyendo algo así, le digo, pues, yo primero le diría, hazte un análisis de conciencia. Sí, porque tu mente se puede voltear. Pero Pablo está diciendo algo interesante, teniendo visión. Dice, aunque yo tenga también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. O sea, si hay algo que se puede uno gloriar en la carne o confiar en la carne, vamos a decir, pues sus títulos, de dónde eres. O sea, en este tiempo, me imagino que ahora ya está igual, bueno, quién sabe, ¿no? Porque yo no noto mucho aquí, pero a lo mejor uno porque es ciudadano americano siente la madre de Tarzán y yo soy American Citizen y allá el otro también, ¿no? Pues en ese tiempo ser romano era algo importante, y Pablo era un ciudadano romano y judío, y también era de clase más o menos, y aparte también Pablo era un gran profesional. Por eso dice, si hay algo de qué confiar, yo más. Y te empieza a decir, en cuanto a celo, empiezo en el 5, circuncidado al 8º día, como era la ley, linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que lo que para mí era ganancia, todo eso lo ha hecho a un lado. Él lo ha hecho a un lado, su profesión, su celo de perseguir a la iglesia, de la ley del Viejo Testamento, porque era judío, porque era romano, todo eso lo hizo a un lado y lo tiene como pérdida por amor de Cristo. O sea, imagínate que la iglesia puede entender estas palabras. No, hermano, yo dejo mi trabajo, dejo aquello, dejo lo otro, dejo cualquier cosa y la tengo como pérdida por ganar el amor de Cristo.
Y ese amor de Cristo ustedes saben que es prácticamente ya no vivir uno. Aquí Pablo está diciendo, el 8 dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Yo sé que a lo mejor a usted le cuesta trabajo creer que una persona pueda hacer eso. Quizás a usted le cuesta trabajo que alguna persona pueda dejar todo, perdida toda, y tenerla como basura por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. A nosotros, no sé qué tanto entiendan ustedes del conocimiento, de verdad le damos gracias a Dios que lo poquito que entendemos, pues no nos ha costado mucho trabajo, ni tampoco hemos perdido nada por el conocimiento de Jesús. Pero hay veces que no lo anhelamos, no lo anhelamos, no lo grabamos, no lo queremos aprender muy bien, o nomás poquito. Pero Pablo quería todo el conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. O sea, Pablo está explicando algo muy interesante sobre el tema de las parábolas de Cristo. Cristo siempre le decía de parábolas dando a entender que era lo más importante. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Parábolas como aquel hombre que hizo mucho dinero y levantó mucho grano y luego dijo, ¿qué voy a hacer con tanto grano? Ya sé, voy a derribar mis graneros y entonces voy a meter todos mis granos ahí. Y ahora sí le voy a decir a mi alma, alma, regocíjate, gózate porque tienes muchos años para gozarte. Y le dice Cristo, esta noche vendrán a pedir tu alma. ¿Y qué va a hacer con todo esto? Así va a ser el hombre que es rico, pero no para con Dios. Entonces ahí está otra vez lo que dice Pablo, todo eso lo tengo por basura, por ganar el conocimiento de Cristo. ¿Eso es visión? ¿Eso podríamos decir que la iglesia tiene visión? ¿Que la iglesia entiende el propósito? Y luego dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. O sea, yo quiero ser hallado en Cristo, no por mi propia idea, por mi propio pensamiento, o por decir que soy miembro de la iglesia de Cristo y ya con eso mover al cielo. No quiero mi propia justicia, que es por la ley. Porque acuérdate que nuestro cuerpo tiene una ley y puede de repente razonar a su manera, y no es la manera de Cristo, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La que vino, esa justicia, se las he repetido muchas veces, que vino por el Evangelio. Y les digo muchas veces, hay muchas iglesias de Cristo que ya no mencionan el Evangelio, y es lo más importante. El Evangelio es lo más importante. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. O sea, fíjate todo lo que quiere Pablo. Dice el 11, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, si lo llegara a lograr, si Dios me llega a levantar entre los muertos. Del 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya maduro o perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Estas escrituras pueden ser muy buenas para la iglesia de Cristo de este tiempo. ¿Cuál es la meta de la iglesia? ¿Cuál es su visión de la iglesia? Bueno, aquí Pablo nos está diciendo, él prosigue la meta. ¿A qué está al llamamiento de Dios? El domingo yo les dije algo acerca de eso. O sea, cuando dijo Jesucristo, cuando Jesucristo se transformó en tres figuras ahí como fantasmas, Elías, en Moisés y en Cristo. Y si una voz dijo, este es mi hijo amado, a él oí. Y después la otra, cuando se bautiza, dice, este es mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, ¿a qué se trata todo esto? ¿Qué se trata de ser cristiano? Aquí Pablo lo dice, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nosotros, hermanos, no tenemos competencia entre nosotros mismos. Aquí no se trata de que yo soy mejor de tú y tú eres mejor que yo. De esa no se trata la competencia. La competencia es con Cristo. O sea, Dios te dice, ¿quieres competencia? Imita a mi hijo. ¿Quieren competir? ¿Quieren una carrera? Imita a mi hijo. ¿Sí? No veas
a tu pareja, no veas a tu vecino, no, tú y Dios. Tú y Dios nada más tienen que tener esa relación. Estoy imitándote a tu hijo, Cristo es mi hermano mayor. Estoy tratando de alcanzar esas metas. Estoy sufriendo por causa del Evangelio, estoy sacrificando algo por causa de Cristo. Todas esas cosas son premios, son depósitos que Pablo habla de sufrir por causa del Evangelio. Dios le gusta que hablemos de su palabra. Y a través de su palabra, pues van a venir ciertas aflicciones. Alguien va a hablar mal de ti, alguien te va a decir cosas. Pero esa es parte de hablar de Dios, ¿no? Entonces, aquí está muy claro. El Espíritu Santo, ¿verdad?, a través de los profetas y los apóstoles, nos edifican. Observa que digo el Espíritu Santo. No quiero llegar ya en la presencia de Dios y que me diga Dios, oye, pues estabas gloriando nomás a los hombres. Estabas que esto, que aquel. No. El Espíritu Santo es el que debemos de darle honor y la gloria. Cristo estaba lleno de ese Espíritu y se lo dio a los apóstoles para que pudieran edificarnos. O sea, el Espíritu Santo no podía venir así, ¿cómo te puedo decir? Como Espíritu, pues no puede. Él tenía que encarnarse en ciertos hombres para que nos hablaran su palabra. Así dice la palabra. Te lo puedo leer, Segunda de Pedro, capítulo 1. Son escrituras que usamos siempre cuando enseñamos el curso bíblico. Segunda de Pedro, capítulo 1, 20 y 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21, dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dos cosas importantes en esos dos versículos. La primera, yo no puedo agarrar las Escrituras e interpretarlas a mi manera, no puedo. De hecho, yo les he dicho que, o no sé ustedes, antes de venir a ser cristianos, yo ni sabía cómo se podía leer la Biblia. La agarraba, yo me acuerdo que cuando yo me sentía mal, como esas desveladas que te aventabas, ¿te acuerdas que llegaba uno bien fufurufo ahí en la casa, bien... Y al día siguiente, con la cruda realidad, me sentía tan mal y buscaba un consuelo en la Biblia. Agarraba la Biblia y la abría a ver si Dios me daba algo, un consuelo, y no entendía nada. Decía, Señor, tantas palabras, no entiendo ni papá ni nada. Entonces, ¿cómo se entiende la palabra de Dios? A través de que tú andas buscando. Tú andas buscando que alguien te enseñe, que alguien te diga. Cualquier persona que invitaba yo iba. Y ya cuando el hermano me empezó a enseñar la palabra de Dios, casi fue un año estudiando el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Y me acuerdo que como a la mitad del año empecé a ver, pero no fui yo, Dios me empezó a abrir el entendimiento, porque así está escrito. Dios les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras. Y que empiezo a ver yo, wow, dije, oye, pues esto está, y te los digo, y es bien sencillo. Y es tan sencilla, si alguien, no sé, fuera humilde ante Dios, no sé, es bien sencilla la palabra de Dios. Oye, dije, pues entonces es lo mismo el viejo y el nuevo, nada más que uno es físico y el otro es espiritual. Y todo, de ahí para allá dije, wow, entonces Adán representa a Cristo, el jardín del Edén, o sea, todo tiene algo que... Si yo estudio algo en el Viejo Testamento, trato de ubicarlo en el Nuevo Testamento espiritualmente. ¿Qué está diciendo Dios aquí? ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Y hay muchas cosas que puedes encontrarlas en el Nuevo Testamento, como Dios trataba, como ayer que estudiamos de cuando Dios llamó a Abraham. O sea, cómo Dios llamó a Abraham. Y yo les preguntaba a mis hermanos, ¿hay diferencia entre el llamamiento de Abraham y el de nosotros? Y te me quedas mirando, hermano. No hay, es lo mismo. Es lo mismo. Nada más que no todos actuamos como Abraham. O sea, por el primero que te dice, el Dios le dijo, aparta de tu parentela y de tu casa y vente a la tierra. Muchos de ustedes todavía se juntan con su familia todavía. Y todavía se echan el traguito ahí viendo ahí con la familia. O sea, dices tú, pues ¿de qué trata esto? Ellos no van a saber que tú eres cristiano. Si te ven a ti con ellos en una fiesta echando tu vinito ahí con ellos, no hay diferencia. Un hombre de fe se aparta, porque Dios lo va a preparar para que vaya y les predique a esa gente el evangelio, o a sus parientes. Y eso es bien importante, que, me aparto para que Dios me prepare para ir a predicarles el evangelio. Entonces Dios lo apartó y le dijo, te voy a bendecir, y los que te bendigan serán bendecidos, y los que te maldigan serán maldecidos. Y así es. El Nuevo Testamento dice, no tomes venganza, a mí es la venganza.
Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pero bueno, ahí podemos observar que cuando lee la Biblia, yo no puedo entender las escrituras privadamente. Hasta que Dios me dio entendimiento, dije, wow, entonces esto y esto. Entonces, inclusive, cuando ya oía hablar a un religioso, o a mi mismo cuñado que es pastor, yo me quedaba así, ¿qué estás diciendo? O sea, podía defender la verdad. Podía decirle a un religioso, oiga, cállese la boca, está echando puras mentiras. Eso que está diciendo no lo dijo Cristo, podía, pero todavía me daba miedito porque decía, ay, pero estos fueron al colegio, estos saben, y casi puedo tener un poquito de lo que Jeremías tenía el pobre. Dios, cuando Jeremías vio el mal, cuando Jeremías vio el engaño, Dios le puso palabras en su boca. Ya lo viste, Jeremías, ya viste el engaño, ya viste la falsedad de los religiosos, ya lo viste. Pues he puesto mi palabra en tu boca para que los exhortes y les digas. Nada más que Jeremías que decía, Señor, yo soy un niño. Digo, no, ya no digas yo soy un niño. Y eso es porque Dios te da entendimiento cuando Él quiere, no importa la edad. Cuando Dios te da entendimiento, puedes tener 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30 años, Dios te abre el entendimiento para que puedas entender qué tan importante. Pero sí es imposible el versículo 21, porque nunca la profecía, nunca la palabra fue traída por voluntad humana. La palabra del Nuevo Testamento no fue aunque te quieran hacer pues que hay Biblias católicas, que hay Biblias testigos de Jehová, es la misma. Nada más que el entendimiento solamente Dios los da. Porque en cualquier Biblia, de cualquier religión, yo te encuentro cómo te puedes salvar, cómo puedes adorar a Dios, cómo puedes vivir tu vida diaria y cómo debe ser el plan de gobierno de la iglesia. Es muy importante saber todas esas cosas. ¿Cómo califica a un pastor? ¿Cómo calificas a un diácono? Ahí están las características en Timoteo. Pero no es que haya otra ni nada, simple y sencillamente el hombre ha hecho esa diferencia que esta es una Biblia católica. ¿Quién te dijo que es Biblia católica? ¿Quién te dijo que es Biblia testiga de Jehová? ¿Nada más porque dijeron los hombres? La palabra de Dios es de Dios. Y aquí lo dice, entendiendo primero esto, dice el 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron. ¿Siendo qué? ¿Inspirados por quién? ¿Por qué vives, brother? Pues por el Espíritu Santo. Así lo dice ahora. Nosotros debemos de vivir por ese mismo Espíritu, debemos de caminar con ese mismo Espíritu. Pues para ser con Dios si tú quieres. Caminar en el Espíritu es lo mejor que te puede pasar. Es lo mejor. Al principio quizás no, pero a la larga va a ser es lo mejor. Y si volviera a nacer, volviera a repetir lo mismo. Si volviera a nacer otra vez, le preguntaban al hermano, ¿qué te gustaría cambiar si volvieras a nacer? Nada. Volvería a repetir mi mismo camino, me volvería a bautizar otra vez. Y eso es muy importante wow, este es el mejor camino que yo pude haber encontrado. Así es que todos ellos nos edificaron con la palabra y los hechos también, pero siendo el causante, la principal piedra o la razón de ellos y de nosotros, Cristo, el sacrificio perfecto. Vamos a Colosenses capítulo 1, del 15 al 20. Colosenses capítulo 1. Dice así. Él es la imagen de Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así que las que están en la tierra
como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de él, si en verdad permanecieres fundados firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Observa, hermano, hay cosas que yo me maravillo mucho. Digo, bueno, ¿por qué es así la gente? Por ejemplo, yo tengo hermanas que creen mucho en Cristo. Mucha gente cree mucho en Cristo. Pero mi hermana no entiende el Nuevo Testamento. Ellos todavía andan bailando y danzando y Cristo, o sea, traen a Cristo, pero en la boca todo el tiempo. Pero su iglesia se llama Iglesia Maranatha, no sé qué, algo así tiene un nombre, Bautista Maranatha. Yo, hermano, aquí entiendo, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Qué está diciendo ahí Pablo? Cristo es la cabeza de la iglesia, no es un hombre la cabeza, Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, ¿de quién es la iglesia? ¿Es de Maranatha Bautista? O sea, ¿por qué no entienden estas cosas, hermano? No entiendo yo, se me hace muy sencillo. ¿Por qué no le das la gloria y la honra a Cristo? Otra escritura, Colosenses 3, ahí a la vuelta, ahí cerquita, 3:17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Él es el que hizo todo esto. Por Él tenemos la salvación, por Él tenemos la reconciliación, por Él viven todas las cosas, y por Él subsisten, y por Él tienes trabajo, por Él se fundó América, por Él se hizo todo está por Él. Cristo es el causante de todo esto, y Él estaba desde antes y ahora sigue, y por Él existe todo. Y el versículo 20 te dice claramente cómo te vas a salvar, nada más que muchos también buscan excusas. Del 1 al 20 dice, ¿qué dije? Colosenses 1:20 dice, y por medio de, no, el 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está delante de los cielos, que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Por qué dice Pablo aquí, hermano? Sin movernos de la esperanza del evangelio. Hay personas que yo he tenido muchas pláticas cuando se quieren retirar, se quieren mover. No, voy a ir a otra iglesia, voy a ir a otro lugar. Pues entonces digo, ¿por qué? No, es que yo a otro lugar. Entonces, pues, estás mal, le digo. No puedes, según aquí, para que te salves, la esperanza del evangelio es que llegues a amar y tener una buena relación con todos. Esa es la esperanza del evangelio. Terminar nuestros días unidos en Cristo, sin movernos de esta esperanza, porque Dios nos va a probar aquí. Solamente aquí dentro de la iglesia nos prueba entre hermanos, como los judíos en el desierto estaban siendo probados ahí en el desierto. Ahí nos va a probar, ahí nos va a estar probando. Y el evangelio es el poder de la salud. Así es que si habéis oído, el cual se predica por toda la creación. ¿Y por qué se molesta a Dios si de repente yo me voy? O se mueve otro para otro lugar, a otra iglesia. Porque es muy mal ejemplo. Es muy mal ejemplo de que de repente tú estés predicando la palabra y luego te vayas para otra iglesia. Pues, ¿por qué te vas? Si no tienes ninguna razón, ¿por qué te vas? Tienes que mantenerte luchando para crecer espiritualmente dentro del evangelio. Aprender a amar con el amor de Dios, porque uno como ser humano, hermano, si fuéramos puros carnales aquí, ya ni nos aguantáramos. Qué gordo el hermano, vamos aquí por su lado. Pero estamos aquí gracias a Cristo y gracias a los apóstoles que nos edifican con su palabra, ¿no? Vamos también a Colosenses 2:15, ahí estamos cerquita. También a Colosenses 2:15. Colosenses capítulo 2,
versículo 15. Dice así: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose, uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué como si vivéis en el mundo os sometéis a preceptos, ¿verdad? Tales como no manejes, no gustes, ni aun toques? Bueno, estamos hablando de qué tan importante es la edificación de la iglesia, ¿verdad? De que nosotros ya no estamos bajo ningún tipo de ley o tradición, tanto del Viejo Testamento, ¿verdad? Porque nosotros venimos aquí a adorar a ángeles, enfrente de ángeles, dando culto espiritualmente, pero muchas veces el hombre carnal, pues no entendemos eso, y eso es lo que más viene a ser como una especie de problema de poder decir, bueno, sí estoy enfrente de creación espiritual. Yo imagino que también, por eso cuando empezamos a predicar nos da muchos nervios, porque voy a hablar de cosas que ni yo mismo creo, de ángeles, de que estamos en la presencia de Dios, ¿verdad? Y eso es natural, porque se nos hace muy difícil venir a adorar a Dios y decir, estamos frente a Dios, y Él te está observando lo que tú haces. Él sabe por qué vienes a tomar la cena y cómo viniste a tomar la cena. Él sabe todo. Él conoce tu debilidad, tu pecado, todo lo sabe. Y estamos enfrente de Él. Hay una historia que está en el Viejo Testamento. No sé si era Eliseo con un capitán o un rey que va a pelear contra 5,000 enemigos. Y ellos nomás eran como 300. Y entonces pues siempre les daba miedo a los judíos ver tanta gente y ellos nomás tan poquito. Y Eliseo le dice a Dios, dale visión al rey para que vea quién pelea por nosotros. Y el rey miró ángeles así como en forma de nubes, listos para atacar al enemigo. Y según tengo entendido, cuando empiezan el pleito, Dios manda este granizo, pelotas de tamaño de béisbol, que los acabó. Ya nomás llegaron como 300, o así 300 para 300. Pero él pudo ver esa visión. Y nosotros también aquí, hermanos, debemos de entender que Cristo es el que nos ayuda a entender estas cosas, de que vamos para allá, que vamos en tiempo y espacio. Y pues lo demás, como digo, hay personas que, por ejemplo, aquí, mira, dice sobre el tema del sábado. Aquí está, hay gente que todavía el sábado. Y te dice claramente, nadie te juzgue por días de reposo o cosas que se terminan. Y nadie nos prive de vuestro pleno, afectando unidad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Así es que Cristo es la cabeza y todo el cuerpo, nutriéndose espiritualmente, todas las coyunturas, los ligamentos, crece en el crecimiento que solamente Dios da. Sí, porque Dios lo va a dar. No es de que yo lo quiera. O sea, tú puedes decir, Señor, dame crecimiento, ¿verdad? Y le puedes hacer mucha oración a Dios, dame crecimiento. Pero Dios dice, no te doy nada porque no veo que lo quieras. Nomás hablas que quieres, pero no quieres. Es como decía el hermano, líbrame de esta tentación, Señor, líbrame de esta tentación, pero todavía no. O sea que lo que estoy diciendo es que si Dios va a dar crecimiento, es porque verdaderamente lo anhelamos. Queremos madurar, Señor. Ya quiero dejar de ser un niño. Quiero dejar de tomar, de fumar, de hacer cosas que no te agradan. Si Dios mira que tú lo anhelas, el hermano qué bueno que tuve el hermano como mi maestro, porque me decía él, hermano, dijo, yo duré 20 años
pidiéndole a Dios que me quitara esta debilidad. 20 años, dijo. Le oraba, Señor, quítamelo. Quítame esta debilidad, Señor. Y un día dice que se levantó un día, dice, y vi las cosas muy diferentes, como las miraba antes. Hasta después de 20 años, hermano. Dios me ayudó. O sea, imagínate. Entonces, a muchos, si no le pedimos, no nos va a quitar nada, ni nos va a dar nada. Pero el punto es ese de que la iglesia vaya creciendo espiritualmente. Efesios 6 del 12 al 13 también. Efesios 6 del 12 al 13. En Efesios 6 del 12 al 13 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar ¿qué? Firme. Estos seres espirituales, gobiernos de tinieblas de este siglo, son precisamente estos seres espirituales, son los que le siguen el entendimiento a la gente. Estos seres espirituales le siguen la salvación a la gente. Enseñan doctrinas diabólicas, así lo dice Pablo. Enseñan a la gente que todo está muy bien, que así nada más, ya con creer, eso es todo lo que tienes que hacer. Pero vemos contra quién es la lucha. No es contra el ser humano, es contra espíritus. Por eso se recomienda estudiar mucho, aprender mucho de Cristo, porque Satanás nos va a probar. Y como les digo, muchos vienen y se van, porque Satanás los saca. Él no quiere que ninguno de nosotros tenga el privilegio de entrar a la vida eterna. Él es un ser repugnante, él no quiere, odioso, aborrecedor de lo bueno, no le gusta nada de Dios, y eso lo traemos en la carne todos. Entonces mi enemigo es el diablo, y él sabe cómo obrar, cómo me ataca y por dónde me ataca. Pero tenemos que decirle que estamos listos para la guerra, porque esta es una guerra, es una guerra espiritual. Y hay que entenderlo. En el Viejo Testamento las guerras eran físicas, era ojo por ojo, diente por diente. Podemos observar cómo Dios permitía que Josué matara quién sabe cuántos reyes en el desierto, Josué. Y como les leí el domingo, dijo Dios, lo voy a meter a la tierra prometida, pero voy a quitarles enfrente al amarreo, quizá al filisteo, bueno, los maomitas también. Los maomitas agarraron mucha tirria contra los judíos. Los maomitas fue la descendencia, estaba viendo, de cuando las hijas de Lot se metieron con él. Y ahí tuvieron un hijo que se llamaba Moab. Y de ahí empiezan los maomitas, teniendo a sus dios Kemosh, y odiaban a los judíos. Y ellos también cayó esa civilización. Así era, ojo por ojo, diente por diente. Y ahora Dios nos la puso al revés. Ahora al enemigo no lo ganas con pleito. Esa es de las cosas que yo creo que a todos nos molesta. Al enemigo no lo vas a ganar con pleito. Y Cristo dijo, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Pero yo digo amar a vuestros enemigos, hacer bien a los que os aborrecen. ¿Cómo vas a ganar al enemigo? No le vas a ganar tirándole. Y uno quisiera a veces defenderse y tirarle y odiarlo, pero no, así no es la guerra ahora. Y tú me vienes a decir, no, pues yo no puedo amar a mi enemigo, yo no lo puedo amar. Y Cristo dice, sí, tú no puedes. Sin mí, nada podéis hacer. O sea, para que alguien pueda amar a su enemigo, necesita a Dios. Uno en su estado carnal no puede amar a su enemigo, lo quiere en la cárcel, lo quiere 3 metros enterrado. Pero cuando tú tienes a Dios en tu vida, Él ama al enemigo. Él sí lo puede hacer, como lo hizo en la cruz. Cristo es la fundación del edificio. Él fue el que nos libró de esta ignorancia. Vamos a Primera de Pedro 1, del 18 al 23. Él es el que nos sacó de esta ignorancia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 al 23. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros, y mediante el cual creéis en Dios, a quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, o sea, vida eterna, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Observa ahí otra vez, ¿cuál es la visión de la iglesia? Dios nos ha sacado de esta vida natural. Dice, vana manera de vivir. No tiene sentido esta vida, no tiene propósito. El único propósito que tiene es que el hombre escuche la palabra de Dios y la acepte, obedezca el evangelio. Fíjate lo que dice, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de vuestros padres. Muchas veces cuando le decimos a los padres que somos cristianos, pues se molestan cuando los padres no son de fe. Papá, mamá, usted me enseñó cosas materiales. Mi mamá, trabajen, estudien, hagan oro, hagan plata. Es una vida, es una mala manera de vivir. Y esa la recibimos todos de nuestros padres, pero ahora Cristo nos sacó de esa vida que no tiene propósito. Y esto lo está diciendo destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea que ahí, como les dije a mis hermanos ayer, ¿cómo sé que Dios te eleccionó a ti? ¿Cómo sabes que Dios te habló a ti? ¿Cómo sabes que que Dios te llamó? ¿Cómo saben ustedes de la elección y la vocación? Por eso dice Pedro dice, así es que estar firmes o observen la elección y la vocación. Porque haciendo estas cosas, dice, no caerás jamás. Entonces tú tienes que saber que fui llamado y cuál es mi vocación. Y yo sé lo que es una vocación, o sea, me decía mi hija que ser maestra es difícil. Le dije, pues como maestra no te vas a hacer rica. Ser maestro es vocación. Es para mí mi respeto, es eso cuando alguien tiene esa vocación de poder ayudar a otros, no para hacerte rico. Mi vocación es ayudar a que este jovencito tenga éxito en su futuro. Eso es una vocación. Y no todos tienen esa vocación. Yo me acuerdo cuando iba a la secundaria, yo llegué a ver muchos maestros. Yo no sé ni por qué se me hicieron de maestros. La verdad, no, digo, este maestro, o sea, vamos apunten y empezaba, nos dictaba todo un libro, toda la hora, dicte y dicte, estábamos apuntando y apuntando toda la hora. Híjole, cómo me enfadaba esa clase. Una clase horrible con ese maestro. Oh, nos toca, ¿qué? Distribución de materiales creo que le damos su sobrenombre. Pero había maestros que nos ponían bien al tiro. Enfóquense. Y un maestro nos llevaba ciencias sociales, no quería que nadie volteara la ventana. Ahí, póngate para acá. Ahí, despiértalo, está dormido, dale un golpe ahí, por favor. Háganlo despertar así volado. A todos nos ponía luego a despertar. Pero bueno, lo importante de este versículo es comparar que cada miembro que ha obedecido, que ha entendido el propósito de su vida, debe de edificar, coordinar y crecer, para que la iglesia sea en nosotros o seamos ese templo de Cristo, que nosotros entendamos bien el propósito de Dios. Eso es muy importante. Voy a leer dos escrituras otra vez de Pedro. Primera de Pedro 2, 1 al 3. Vamos a leer dos escrituras. Bueno, son tres en verdad. Tres escrituras. Y estas hay que llevarlas de memoria, en nuestra mente. Tres escrituras. Y están las tres en Pedro, Las tres las vamos a encontrar en Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a encontrar la primera. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Voy a leer del 1 al 3. Ahí está la primera. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y toda detracción, y desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada,
para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Primera, para poder crecer como iglesia o como individuo, yo tengo que desechar toda malicia, toda hipocresía, cualquier cosa que me venga a mí de quien sea y veo que no edifica, cualquier comentario que me diga y veo que no edifica, lo desecho y le digo, ¿sabes qué? Ten cuidado con lo que estás diciendo, puedes causar problemas. Toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, todas envidias, todo lo que hay murmuraciones, toda esa la desecho y deseo, como niño recién nacido, la leche espiritual, no adulterada, que venga la palabra de Dios. Si ustedes ven que digo algo equivocado y que no estoy bien, por favor háganmelo saber, inmediatamente yo me retracto si estoy equivocado en lo que esté diciendo. Primera esa, y si es que habéis gustado la benevolencia, la benignidad, la venida de Cristo, la bondad de Dios, la misericordia, todo eso es benignidad. ¿Por qué estoy aquí? Dios tuvo misericordia de mí y creo que... Segunda Escritura, Primera de Pedro capítulo 1, 15 y 16. Primera de Pedro capítulo 1, 15 y 16. Dice así: sino como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santo porque yo soy santo. Espero que todos sepamos lo que está diciendo este mandamiento. Ser santo es la verdadera guerra. Otra vez, yo soy carnal, yo soy pecador, yo tengo todas las deidades del mundo, pero Dios me está diciendo que luche para ser santo. O sea, apártate de esas cosas. Inmediatamente cuando leemos esta escritura, el mandamiento es firme, ser santo, no estés ofendiendo ¿a quién? A Dios. Bueno, ahí está otra escritura que también la iglesia debe de saber. Y la última, Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15 también está muy interesante. Dice así: sino santificar a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estar firmes, dice, estar firmes, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Tres escrituras muy importantes: crecer, desear como niños, practicar la santidad y tener al Señor en mi mente, para que cuando alguien me ataque o cualquier cosa que alguien me pregunte, yo pueda dar una respuesta con mansedumbre y no que me agarre desprovisto el chamuco y me ataca la chamuca y el chamuco también ataca. Entonces hace una quemazón ahí. Así es que ahí están tres escrituras que la iglesia debe de aprender. ¿Ok? Santificar a Dios en tu mente, tener el conocimiento de Dios en tu mente para no ofenderlo. Ahí le vamos a parar. Que Dios los bendiga a todos y les dé mucho entendimiento. Vamos a entonar un himno de invitación que nuestro hermano ha preparado.